Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase de minería de datos. Hoy ya avanzamos hasta la clase número 7 y en esta clase nos vamos a enfocar en el contexto de las métricas de calidad. Con las métricas de calidad nosotros vamos a poder tener más claro cuál es la forma de evaluar esos algoritmos que hemos venido utilizando tanto para el contexto de la clasificación, para el contexto de la regresión y en general para todo lo que tiene que ver con la minería de datos con aprendizaje supervisado. Entonces, en esta clase nosotros vamos a conversar sobre las métricas de calidad que existen para los modelos de clasificación y las métricas de calidad que existen para modelos de regresión. En ambos casos, vamos a tratar de enfocarnos en aquellas métricas que comúnmente se utilizan en la literatura. No significa que son las únicas, pero sí son las más utilizadas y por tanto vamos a ir analizando en detalle cada una de ellas. Para el caso de las métricas de calidad, nosotros el propósito principal que tienen estas es abordar en primer lugar lo que corresponde a el proceso de evaluación e interpretación dentro de lo que corresponde al proceso KDD o el descubrimiento de conocimiento en bases de datos. En este sentido, la forma de evaluar ese conocimiento es a partir de el análisis o el uso de métricas de calidad para saber qué tan buenos son los modelos que hemos venido utilizando para los procesos de clasificación y regresión. Es decir, evaluar de alguna manera el rendimiento de estos algoritmos para saber qué tan buenos o malos pueden llegar a ser estos cuando se utilizan para la predicción de datos. Para el caso de la tarea de clasificación, existen em, muchísimas métricas, pero nos vamos a enfocar en 5 de ellas, como lo son la accuracy, la precision, sensibilidad, especificidad y el F1 score. En el caso de la regresión, vamos a utilizar el MSE o error cuadrático medio, el RMSE o la raíz cuadrada del error cuadrático medio, y finalmente el R cuadrado o el coeficiente de determinación. Estas métricas son las que, como les mencionaba, se utilizan habitualmente para los procesos de validación o determinación de la calidad de los algoritmos de clasificación y de regresión. Entonces, vamos a comenzar con las métricas para clasificación. Las métricas para clasificación se calculan a partir de un contexto de la creación de una matriz de confusión. La matriz de confusión lo que va a permitir es comprender el rendimiento de un determinado modelo, pero utilizando para aquello el contexto justamente de una matriz cuadrada, en donde en las columnas habitualmente se ubican los valores de la realidad de mis bases de datos y en lo que corresponde a las filas se ubica la predicción de mi base de datos. ¿Cómo funciona esto? Bastante sencillo. Nosotros creamos una matriz donde las columnas tenemos la realidad de los datos y las filas tenemos la predicción de los datos. Y claramente aquí lo primero que hay que hacer es definir cuál es la clase positiva para el contexto binario de la clasificación. Siempre tengo que determinar cuál va a ser la clase que yo voy a considerar como positiva. Por ejemplo, si estoy trabajando en aprobar y reprobar, la variable aprobar y reprobar relacionada con el rendimiento académico de estudiantes, entonces yo podría decir que la clase aprobar corresponde a la clase positiva y la clase reprobar corresponde a la clase negativa. Una vez que yo he definido eso, tengo ya más claro cómo voy a ir formando mi matriz de confusión. La matriz de confusión se forma a partir de 4 valores, que son el verdadero positivo, el falso positivo, el falso negativo y el verdadero negativo. Como podrán ustedes observar, lo único que estoy haciendo es asignar valores para la intersección de la realidad con la predicción. Para el caso de el verdadero positivo,
como se muestra acá en la imagen, el verdadero positivo son aquellos casos que la realidad es positiva y que mi algoritmo de minería de datos clasificó como positiva esa instancia. En el caso, de los falsos positivos, que es lo que ustedes ven acá, ¿sí? Eso corresponde a aquellos casos que realmente eran negativos, ¿sí? Pero mi modelo de predicción los clasificó como positivos. Por eso son falsos positivos, es decir, falsamente los clasifiqué como positivos. Por otro lado, tenemos el caso de los falsos negativos. Es algo parecido a lo anterior. La realidad es positiva, es decir, realmente esa instancia es positiva, pero mi modelo predictivo me dijo que era negativa. Por eso se considera a ese caso un falso negativo. Y finalmente tenemos al verdadero negativo, es decir, aquellos casos en donde la realidad a mí me dice que mi, mis datos o mi instancia, ¿sí? Son negativos o son de la clase negativa y de hecho mi modelo predictivo me dijo que efectivamente eran negativos. Entonces, en ese caso estamos en presencia de verdaderos negativos. Ahora, desde un contexto un poco más estadístico, los falsos positivos, lo que está acá, y los falsos negativos son considerados como error tipo 1 y error tipo 2 respectivamente. Un error tipo 1, para que entiendan un poco más el contexto, al ser un falso negativo, o un falso positivo, perdón, al ser un falso positivo, es como que yo esté haciendo el diagnóstico de una persona y diga que un hombre está embarazado. Evidentemente eso es un falso positivo, porque falsamente estoy diciendo que es positivo al embarazo. Eso también se considera ese falso positivo como un error tipo 1. Por el contrario, un error tipo 2 es cuando falsamente yo estoy diciendo que es negativo a pesar de que la realidad es positiva. En ese caso es como decirle a una mujer que evidentemente se encuentra en estado de gestación de 8 o 9 meses y le hacemos una prueba a esa mujer y vamos a decir que en ese caso no está embarazada. Cuando de forma falsa yo estoy diciendo que no está embarazada, pero la realidad es que sí lo está. Entonces, esto al principio puede ser un poco confuso, de allí el nombre justamente de matriz de confusión, pero la realidad es que es mucho más sencillo. En términos simples es, si es la realidad positiva y yo dije que era positiva en el algoritmo, entonces es un verdadero positivo. Si la realidad es negativa y yo dije en el algoritmo que era negativa, entonces eso es un verdadero negativo. Si la realidad es negativa, pero yo dije que era positivo, entonces estoy en presencia de un falso positivo. Y finalmente, si la realidad es positiva y yo lo clasifico como negativo, estoy en presencia de un falso negativo. Entonces, una vez que yo tengo construida esta matriz de confusión, yo ahora sí voy a poder calcular las métricas de calidad que yo les había previamente mencionado en esta clase. Es decir, todo esto que se encuentra en la parte de acá, ¿no? La accuracy, la precisión, la sensibilidad, la especificidad y el F1 score, ¿no? Entonces, como yo ya tengo construida mi matriz de confusión, yo ya sé que es un verdadero positivo, que es un falso negativo, un falso positivo y un verdadero negativo. Yo ya lo sé. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es comenzar a computar. ¿Cómo se construye antes de computar esta matriz de confusión? Se construye con los datos del conjunto de prueba. Yo entreno el modelo de minería de datos con el conjunto de entrenamiento, que generalmente es un valor que va entre 70 y 90% del total del conjunto de datos. Eso es para entrenamiento y lo restante sería para el conjunto de prueba. Ese conjunto de prueba es justamente el conjunto de prueba que yo voy a utilizar para construir mi matriz de confusión. Ahora, tenemos que ser conscientes que cuando yo quiero que esto funcione de forma adecuada, tengo que tener en el conjunto de datos, principalmente en el conjunto de datos de prueba, ¿sí? Una cantidad representativa de cada una de las clases,
si yo, por ejemplo, tengo clase aprobar y reprobar, tengo que tratar de que en el conjunto de pruebas la mitad correspondan a casos de aprobar y la otra mitad correspondan a casos de no aprobar. De esa manera yo estoy balanceando los datos y por tanto yo podría realizar sin ningún problema el cálculo de las métricas a partir de esta matriz de confusión. Para eso entonces vamos a ir analizando cuáles son las métricas en detalle, cómo se calculan. Tenemos la primera que es la accuracy, que su traducción al español sería la exactitud del algoritmo y que se calcula como verdadero positivo más verdadero negativo dividido por el número total de instancias, o sea, por n. De alguna manera, el accuracy me dice de forma global qué tan bueno es mi algoritmo para clasificar. Por ejemplo, si cuando yo calculo el accuracy me dice que tengo un accuracy del 95%, entonces yo estoy diciendo que en general mi algoritmo tiene una precisión, o perdón, tiene una exactitud del 95%, es decir, que 9 de cada 10, o sea, 9 y un poquito más, de cada 10 instancias se clasifican de forma correcta. Ahora, y esto es importante mencionar, el accuracy es una medida muy buena para medir la globalidad del rendimiento de los algoritmos exclusivamente cuando el conjunto de datos está balanceado. ¿Ok? Cuando el conjunto de datos no está balanceado, esta métrica puede llevarnos a conclusiones equivocadas, porque al ser una métrica que evalúa la cantidad de los verdaderos positivos y verdaderos negativos, entonces yo puedo tener el problema de que yo tengo más balanceo hacia una clase y mi algoritmo va a predecir muy bien o a clasificar muy bien esa clase, pero no va a hacerlo para la otra. Y como la ecuación está diseñada para un conjunto balanceado, entonces yo erróneamente voy a creer que mi algoritmo es buenísimo para todos los casos, cuando la realidad es que solo está siendo bueno para una clase. Por ello, es importante que cuando ustedes evalúen el algoritmo de clasificación, sepan si el conjunto de datos con el cual se entrenó el algoritmo y con el cual van a utilizar el conjunto de prueba está balanceado. ¿Ok? Luego tenemos la métrica de precisión. Esta se enfoca exclusivamente en qué tan bueno es mi algoritmo para la predicción positiva. ¿Ok? No es tan drástico en cuanto a la forma como se evalúa, pero en general yo puedo tener datos balanceados o no balanceados, ¿no? El cálculo es el que ustedes ven acá, el verdadero positivo dividido por el verdadero positivo más el falso positivo. Por eso su nombre sugiere que mide la proporción de predicciones positivas correctas. Y si ustedes se dan cuenta en la fórmula, solamente está haciendo referencia a los casos positivos. Luego de estas dos métricas tenemos la sensibilidad y la especificidad, que son dos métricas que se utilizan muy frecuentemente, sobre todo para los problemas de pruebas de toda índole, ¿no? Cuando fue el tema de la pandemia, el tema de las pruebas de COVID, siempre se hablaba de la sensibilidad y especificidad y básicamente lo que hace es la primera, la sensibilidad, especificar que también el modelo identifica los casos positivos, ¿sí? Netamente los casos positivos. Y la especificidad se enfoca en la clase negativa, es decir, qué tan bueno es el modelo para identificar la clase negativa. Si ustedes se dan cuenta, el primer caso de sensibilidad nos da un ejemplo que es muy adecuado para, por ejemplo, la detección de fraudes, porque al no identificar un fraude, esto puede ser un problema. Por lo tanto, se enfoca netamente en qué tan bueno es identificando el fraude, ¿no? Por eso es la sensibilidad, enfoca hacia la clase positiva. Y luego tenemos el caso de la especificidad, que es el enfoque a la parte negativa. Y acá el ejemplo que nos da es el caso de las pruebas médicas, donde diagnosticar incorrectamente a una persona sana que, como enferma puede llevar a tratamientos innecesarios y costos adicionales. Esto es como que yo les diga a una persona, en mi modelo, le diga: usted padece de cáncer. Y esa persona confía en mi diagnóstico y por tanto va a comenzar a hacer un tratamiento con quimioterapias y todo eso, ¿no? Lo cual es incorrecto porque esta persona no tenía cáncer y yo le estoy incurriendo en problemas médicos a futuro. Pero en general, lo que me interesa es que tengan claro, perdón, es que especificidad se enfoca en qué tan bueno es el modelo para la clase positiva, perdón, para la clase negativa,
Y la sensibilidad se enfoca en saber qué tan bueno es mi modelo para la clase positiva. En el siguiente caso, en el F1 Score, nosotros tenemos una métrica que está mucho más especificada o más orientada a resolver el problema que teníamos cuando estábamos hablando de el desbalanceo de clases. Si ustedes recuerdan, en la parte de la accuracy habíamos dicho que medía la globalidad de los datos, y lo cual es cierto, pero que este tenía un problema que se podría llevar a datos erróneos cuando lo que yo estoy analizando es un conjunto de datos que no está balanceado. Cuando el conjunto de datos está balanceado, habíamos dicho que era el accuracy, pero cuando no está balanceado, evidentemente nos tenemos que ir a otra métrica y esa métrica justamente es la métrica del F1 score, que es la última que tenemos acá. Esta métrica de alguna manera está tratando de evaluar qué tan bueno es el algoritmo para predecir la globalidad, inclusive cuando estoy trabajando con datos no balanceados. Y la métrica que se calcula es esta, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, es un 2 por y me da una ecuación que viene acá que hace referencia a la precisión y al recall. Es decir, que el F1 score necesita haber calculado la sensibilidad, ¿sí? Como parte de su métrica y la precisión, que es la primera métrica que nosotros, la segunda, perdón, que vimos acá. Es decir, necesito tener calculadas dos métricas para poder aplicar luego el cálculo del F1 score. Entonces, eso es lo que corresponde a la parte conceptual de las métricas de calidad para clasificación. Ahora, vamos a trabajar con un ejemplo muy sencillo en donde vamos a considerar este conjunto de pruebas, ¿sí? Como ustedes saben, el conjunto de pruebas tiene información sobre mi clase real y las variables que están interviniendo. En este caso es muy sencillo, es un subconjunto de los ejemplos que hemos venido realizando sobre un conjunto de datos en donde se tienen varias condiciones climáticas y necesitamos saber si se va a jugar o no se va a jugar un partido. Entonces acá hemos tomado un conjunto de prueba pequeño y vamos a analizar este conjunto de prueba para ver cómo podemos a este algoritmo a calcularle las métricas de calidad. Si ustedes se dan cuenta, yo acá tengo las variables, ¿sí? Y tengo la clase real, que en este caso es jugar, ¿no? Obviamente, teniendo la clase real, yo aplico cualquier modelo de clasificación y vamos a asumir que aplicamos, por ejemplo, un árbol de decisión y me está diciendo el árbol de decisión que para estos datos que yo estoy mostrando acá, la predicción que ofrece es la siguiente. Para el primer caso dice que jugar es sí, para el segundo jugar sí, para el tercero jugar no, para el otro sí, no, sí y sí. ¿Ok? Esta es la predicción. O sea, esto es de alguna manera mi Y gorro. ¿Ok? Y esta que está acá es mi Y real. ¿Sí? Voy a borrar esto para que quede un poco mejor, ¿no? Entonces, esta es mi Y real. ¿Ok? Entonces, voy a borrar esto. Y yo acá tengo, ahora sí, tengo mi Y a predecir, que es esta. O sea, mi Y predicha, perdón, Y gorro. Y esta que es mi Y real, es decir, la que yo conozco de la realidad de mis datos. ¿Ok? Entonces, hecho eso, lo siguiente que yo tengo que analizar es la construcción de mi matriz de confusión. Yo les había dicho ya que la matriz de confusión la tengo relacionada con columnas y filas, ¿no? La columna es la realidad y la predicción son las filas, ¿no? Entonces, verdaderos positivos. ¿Qué son los verdaderos positivos? Son aquellos casos que la realidad es positiva y la predicción también es positiva. Si ustedes se dan cuenta entonces, realidad positiva tenemos sí y predicción positiva sí. Es decir, voy a buscar todos aquellos casos que la realidad sea sí y la predicción sea sí. Entonces tenemos este y este, luego tenemos este con este y luego tenemos este con este. Es decir, tenemos tres casos en donde la realidad Y es positiva, o sea, jugar igual sí, y la predicción Y gorro es positiva, es decir, jugar igual sí. En ese caso, entonces tenemos la presencia de un verdadero positivo, que en este caso tiene un valor de 3 porque hay tres instancias que cumplen esa condición. Luego vamos a pasar con el caso de los verdaderos negativos, es decir, que la realidad es negativa
y la predicción es negativa. Entonces, en este caso lo que yo voy a buscar es realidad negativa, o sea, no, y predicción no. Entonces acá tenemos no aplica, esta aplica. Entonces tenemos no y no. Es decir, realidad negativa, predicción negativa. Solo hay un caso. Por lo tanto, tenemos que verdadero negativo tiene el valor de 1. Luego de eso vamos a pasar a los falsos positivos. Es decir, que la realidad es negativa, pero la predicción es positiva. Entonces vamos buscando la realidad negativa que es este, y realidad negativa y predicción positiva. Sería no sí, realidad negativa, predicción positiva, y no con sí. Por lo tanto, tendríamos dos falsos positivos, no y si no. Realidad negativa, predicción positiva. Y finalmente nos queda la realidad positiva y la predicción negativa, que obviamente es este último caso, ¿no? Realidad positiva y predicción negativa. De esa manera hemos construido la matriz de confusión que tiene los valores 3, 2, 1 y 1. ¿Ok? A partir de estos valores yo ya puedo construir o puedo calcular más bien mi mis métricas de calidad, ¿no? Que son todas las que les acabé de mencionar en las láminas previas, ¿no? Como podemos observar acá, yo tengo la matriz de confusión y a partir de esta matriz de confusión voy a comenzar a calcular, ¿no? Por ejemplo, la accuracy era verdadero positivo, o sea, 3 verdadero positivo más verdadero negativo, el que está acá abajo, dividido por n, que es 7, ¿no? En total hay 7 instancias. 3 más 2, 5, más 1, 6, más 1, 7. Entonces calculo la accuracy y me da una accuracy de 0,57. De forma similar calculo la precisión, que me da de 0,60. De igual forma calculo la sensibilidad, la especificidad y finalmente el F1 score, ¿no? ¿Qué nos quieren decir estos valores? Asumiendo que, que el conjunto de datos de prueba está balanceado, que en realidad no está al 100% balanceado, pero sí tiene una cantidad bastante acercada a la realidad de balanceo. No está muy equilibrada la cantidad de elementos de cada una de las dos clases. En ese caso, entonces, el modelo acierta un 57% de las predicciones sobre si se jugará o no se jugará. Esto indica que un rendimiento moderado, o sea, son casi 6 de cada 10 aciertos. Es decir, de las 10 veces que yo ejecuto el modelo, 6 veces lo hace bien, aproximadamente 6, y 4 veces se equivoca. Entonces, en ese caso, el modelo no es tan bueno porque uno esperaría que un modelo de minería de datos por lo menos tenga un 90% de análisis, ¿no? O un 90% de, en este caso, exactitud de la predicción. Luego tenemos la precisión, que es un 60%, y esto nos dice que de todas las veces que el modelo predice que se jugará el campeonato, el 60% de esas predicciones son correctas. Luego tenemos la sensibilidad y especificidad, que indica que el modelo identifica correctamente el 75% de los casos en que realmente se va a jugar el campeonato. Y en cambio, el modelo identifica correctamente un 33% de los casos en los que no se jugará el campeonato. Y finalmente tenemos el valor de 67%, 66% aproximadamente. Sugiere que el modelo tiene un rendimiento moderado. En este caso, como mis datos están balanceados, no tiene mucho sentido analizar el F1 score porque los datos están bastante balanceados. Recuerden, el F1 score se utiliza generalmente cuando el accuracy no es pertinente utilizarlo porque mis datos están desbalanceados. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a la generalidad, si ustedes se dan cuenta, es muy sencillo la métrica. Acá lo único que hay que analizar es el contexto de lo que nos quiere decir cada una, que es justamente lo que yo he tratado de incluir en estas láminas, ¿no? Explicar qué significa ese 57%, ese 60%, para el contexto del problema que yo estoy realizando, ¿no? Que en este caso es jugar o no el campeonato. Muy bien. Ahora, para la regresión, nosotros también tenemos métricas y habíamos dicho inicialmente, y voy a regresar un poco, que tenemos tres métricas que vamos a analizar, que es el MSE, el RMSE y el R cuadrado.
Entonces, vamos a comenzar con el MS, que son las abreviaturas del error cuadrático medio. La forma de cálculo es muy sencilla. Únicamente yo tengo que considerar el valor real de los datos, que fue lo que hicimos recién, el valor predicho de los datos, ¿sí? Y el número de observaciones. Y lo único que hago es restar el valor de cada instancia menos el promedio predicho elevado al cuadrado y eso al final lo divido por n. Es bastante sencillo. ¿Qué me indica esta métrica? Como sucedía en las métricas anteriores, todas ellas, entre más alto sea el valor, significa un mejor rendimiento para el algoritmo de clasificación. En el caso del RMSE, perdón, del MSE, como es un error, es al revés. Me indica que entre menor sea el valor del MSE, mi modelo se está comportando mejor para la predicción, porque yo estoy diciendo que el modelo es capaz de obtener un error pequeñito. Entonces, al tener un error más pequeño, es decir, un MSE más pequeño, entonces el modelo es mejor. ¿Ok? Ahora, la segunda métrica es similar a la primera, lo único que yo le agrego la raíz cuadrada. Tiene el mismo contexto, más pequeño es mejor, pero lo interesante acá es que cuando yo tengo que analizar la realidad de mi predicción, es más conveniente utilizar el RMC, porque el RMC, al utilizar la raíz cuadrada, yo estoy haciendo que mi resultado esté en las mismas unidades de la variable objetivo. Es decir, si hablo una predicción de dólares, voy a estar hablando en dólares. Si hablo de 100 dólares, en cientos de dólares, es correcto, ¿no? Si estoy, por ejemplo, hablando de medidas, no sé, pues de rendimiento académico, estoy hablando en puntos. Entonces el RMC me va a dar esa particularidad. El MC, en cambio, no, me va a dar una medida que está un poco normalizada. Entonces es un poquito más complicado analizar en la realidad. Por eso se recomienda cuando es predicción utilizar el RMS. Luego de eso tenemos una métrica muy común, inclusive no solo en la parte de minería de datos, sino también en la parte de estadística. Y de hecho, la gran mayoría de los software para trabajar con minería de datos, como R y como Python, utilizan esta medida como una medida para ver qué tan bueno es el algoritmo de predicción o de regresión en este caso. Y este R cuadrado mide la proporción de las varianzas. El cálculo es muy similar a los anteriores. Restar del valor real predicho, el promedio de los valores, perdón, restar del valor real el promedio de los valores predichos, ¿no? Elevado al cuadrado, ¿no? Y antes de hacer el resultado final, yo tengo que ubicar un 1 menos ese valor, es decir, los restos, ¿no? Acá es interesante porque voy a obtener valores que pueden estar entre valores negativos, valores cercanos a 1, perdón, valores cercanos a 0 y valores cercanos a 1. En esta métrica, contrario a lo que sucedía en las métricas anteriores, en el R cuadrado, yo entre más valores altos tenga, es decir, valores más cercanos a 1, yo estoy diciendo que voy a obtener mejores resultados. Entonces busco acá, de alguna manera, valores más altos en cuanto al cálculo, ¿no? En el caso de esta métrica, hay algo que sucede frecuentemente cuando estamos haciendo el análisis que se conoce como los cuartetos de Anscombe. Estos cuartetos básicamente son un conjunto de 4 datasets que fueron creados por el estadístico Francis Anscombe en 1973. Y la idea de esto es que él demostró que aunque, como ustedes ven en la pantalla, esto es una representación de los cuartetos, ¿no? Como ustedes ven en la pantalla, aunque los 4 conjuntos de datos tienen el mismo valor de R cuadrado, uno, si solamente voy a analizar el contexto de los números, voy a decir, ok, mi modelo es buenísimo porque tiene un 67%, ¿no? Pero la realidad es que aunque estos conjuntos de datos, con su predicción, tienen un valor similar, no necesariamente tienen un rendimiento bueno los cuatro, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, y si lo llevamos al contexto de minería de datos, vamos a comenzar con el de acá. El de acá tiene un ajuste medianamente interesante, sin embargo, no todos los valores pasan sobre la línea o muy cercano a la línea, ¿no? Entonces muchos valores se salen de esa línea, por lo tanto no es un rendimiento que sea del todo adecuado. Situación similar ocurre con el conjunto 2, es peor todavía, de hecho muy pocos casos aparecen cerca de acá, ¿no? La forma de los datos de hecho no es lineal, es más bien un poco con esta forma, ¿no? Más normalizada. Y luego tenemos este que está acá, que este de acá sí me tiene un poco más de linealidad y los puntos pasan un poco más cercanos de los valores
de la línea recta, de la regresión lineal, y obviamente el último caso que nada que ver porque no, prácticamente ninguno, ¿no? Es uno a lo mucho de los puntos que pasan por allí. Entonces, con este cuarteto, con estos cuartetos Anscombe, lo que nosotros tenemos que tener claro es que a veces cuando estamos analizando métricas de calidad, principalmente para regresión, en contexto de la métrica R cuadrado, no basta únicamente con decir que mi modelo es bueno porque tiene un R cuadrado de 0,90, por ejemplo. Yo también tengo que agregar, en el caso de la regresión lineal, una gráfica que me evidencie que efectivamente este modelo es bueno, ¿no? Porque como ya vieron acá, aunque tienen 0,67 lo mismo, los cuatro, no todos son adecuados. El más adecuado sería este, ¿no? Pero tiene 67% igual que los demás, ¿no? Entonces allí está la parte en donde ustedes intervienen con su intelecto, con lo que ustedes ya han entendido del proceso de minería de datos, para tomar decisiones que realmente sean informadas y que sean dadas a partir de los datos. Entonces, dicho eso, vamos a ver un ejemplo súper sencillo de cómo calcular estas métricas para un problema de regresión, ¿no? Como ustedes saben, igual que sucedió en el caso anterior, vamos a tener un ejemplo sencillo. Tenemos un set de datos con únicamente cuatro instancias. El valor real sería el precio en Y y el valor predicho sería Y también precio, pero Y gorro. Y solamente cuatro observaciones en donde yo tengo la realidad, que es la que viene del conjunto de datos, y esta Y predicha seguramente la obtuve a partir de un modelo de regresión, probablemente un modelo de regresión lineal. A partir de eso, entonces, yo voy a aplicar las ecuaciones que yo vi hace un momento, que son las acá, ¿no? Valores reales versus valores predichos, ¿no? Y lo único que voy a hacer ahora es utilizar la ecuación original de la fórmula y reemplazar, ¿no? Acá tenemos 10 menos 12, que es el valor real, 20 menos 18, que es lo que está acá, luego 30 menos 28 y así, ¿no? Esto es para el MS. Luego para el RMC, que es la raíz cuadrada, me da un valor de 2. Y finalmente para el R cuadrado yo primero tengo que resolver el numerador, que es lo que está acá. Luego resuelvo el denominador, que es lo que está acá. Y luego saco el promedio de mi variable y, ¿sí? Que en este caso es 25. Y luego de eso, ahí sí, ya con estos valores, calculo este valor y me da 0,96. Entonces tengo para este ejercicio un MSE de 4, un RMSE de 2 y un R cuadrado de 0,96, que es buenísimo. ¿Qué me indica para este contexto? Que lo que tiene son las observaciones de cuatro casas que se van a vender y que de acuerdo a ciertas características me están diciendo cuál sería el precio en miles de dólares, ¿no? Precios real sería de $10.000, precio predicho de $12.000. El de acá, lo mismo, ¿no? $20.000 y parece que era $10.000 o $18.000. Y así para los demás casos. La métrica MS me da un valor de 4, me está diciendo que básicamente es $4.000, ¿no? Esto significa que en promedio el modelo tiene un error cuadrático de 4 millones de dólares, que en realidad no es tan así, por lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Que el MS no me da en la misma unidad. En cambio, el MS sí, el RMC, perdón, sí, porque el RMC lo que va a hacer es darme el error estimado en la unidad original con la que yo calculé los datos, es decir, 2 en este caso. ¿Qué me está diciendo? El RMC de 2 me indica que, en promedio, este modelo de regresión que obtuvo estos resultados se equivoca en $2.000 al predecir el precio de una vivienda, lo cual es bastante pequeño y es un valor bueno, y eso se denota con el valor del 0,96%, 0,96,8, indicando que el modelo ajusta muy bien los datos y es capaz de predecir con precisión los precios de la vivienda. No con precisión exacta, pero un 96% es buenísimo. Es decir, que más de 9 de cada 10 predicciones de precios de vivienda lo está haciendo de forma adecuada mi modelo, lo cual es buenísimo. Entonces, para que lo consideren, ¿no? Aquí también hubiese sido interesante, y eso queda como para actividad de ustedes, que generemos la gráfica para ver efectivamente cómo se van comportando esos puntos y justamente inspirados en lo que nos decía el cuarteto de Anscombe, ¿no? De que a veces el valor numérico no es únicamente necesario, sino que también necesitamos incluir el valor de una gráfica, ¿no?
Pero en general, eso sería el tema de cómo yo utilizo los modelos de las métricas de calidad, perdón, para poder establecer qué tan bueno es mi modelo de regresión o de clasificación, ¿no? Entonces, eso sería lo que corresponde a esta unidad. Bueno, acá están la parte de las referencias, pero en términos generales eso sería.